Buenas tardes, el día de hoy corresponde a la charla de córnea y esclera, que son estructuras fundamentales del globo ocular. Vamos a platicar sobre lo que es la anatomía detallada y la fisiología, ¿verdad? de esas dos capas externas del ojo, analizando sus características, tanto estructurales como funcionales. Y pues este conocimiento es muy importante para comprender cómo estas dos estructuras pues contribuyen a lo que es la visión y también cómo se ven afectadas en diversas patologías. Bueno, para empezar, pues la córnea es una estructura que es avascular, no es un tejido aislado. ¿Por qué? Pues porque está, más que todo, trabaja en conjunto con otras estructuras que están alrededor eh, del ojo o alrededor de la córnea que pueden influir en su función. Esta, junto con la esclerótica, forma la capa externa del ojo y estas pues ocupan un tercio de la túnica ocular. La córnea pues actúa como una ventana que es transparente, ¿verdad? Y permite la entrada de la luz, mientras que la esclerótica lo que hace es que proporciona una caja oscura y permite la formación de una imagen en lo que es la retina. Esta córnea está expuesta al entorno exterior, mientras que la porción anterior de la esclerótica, que es opaca, está cubierta por la conjuntiva, que es semitransparente y no tiene exposición directa hacia el exterior. Las diferencias entre las funciones de la córnea y las escleróticas reflejan sus estructuras microscópicas y sus componentes bioquímicos, ¿verdad? El colágeno fibroso entrelazado pues es el responsable de la fuerza mecánica tanto de la córnea como de la esclerótica. ¿Por qué? Pues esos protegen los componentes internos del ojo de lesiones físicas y mantienen también lo que es el contorno ocular. El epitelio corneal pues forma una barrera mecánica que es eficaz como resultado de lo que son las diferentes membranas celulares y la formación de complejos de unión que se crean en estos tejidos. Y junto con los componentes celulares y químicos de la conjuntiva y la película lagrimal, la córnea pues protege contra posibles agentes patológicos y microorganismos que pueden estar en el medio ambiente y que pueden entrar al ojito. Bueno, aquí tenemos lo que es una imagen, ¿verdad? De lo que les voy a estar hablando sobre las capas de la córnea. Durante la charla vamos a estar hablando capa por capa, tanto de su estructura como de su función. En la primera imagen, pues les tengo lo que es una imagen histológica de lo que es un corte transversal de lo que es la córnea. Primero tenemos lo que es el epitelio, luego la membrana de Bowman o la capa de Bowman, el estroma que ocupa la mayor parte del espesor de la córnea, la membrana de Descemet y el endotelio por último. Aquí les puse en la primera imagen de la esquina superior derecha una imagen en lo que demuestra lo que es la capa de Dúa, que es una capa que es extremadamente delgada y está entre lo que es la membrana de Descemet y el estroma corneal posterior. Y esta pues ha sido descubierta, ¿verdad?, en los últimos años, por primera vez en el 2013. Y pues su existencia todavía está pues en debate, ¿verdad?, sobre lo que es su función y todavía está en estudio. La claridad visual, pues esta es debido a lo que es la superficialidad de la córnea. Y eso pues se debe a lo que es la disposición de las fibrillas del colágeno cuando estas están en una disposición regular en lo que es el estroma corneal. Entonces, debido a esto es a lo que se debe la transparencia de la córnea. El mantenimiento de la forma y la transparencia de esta pues es fundamental para la refracción de la luz, porque la córnea pues representa más de 2/3 del poder refractivo total del ojo. Además, pues un endotelio que esté intacto pues es importante para el mantenimiento de la transparencia del estroma,
como resultado de la regulación por parte del endotelio de la hidratación corneal. Entonces, por ende, la córnea desempeña un papel central en lo que es la visión como resultado de su transparencia y el poder refractivo, y también mantiene lo que es la capa ocular. Cada parte de la córnea va a contribuir a su transparencia y su forma, y su anatomía pues también está estrechamente relacionada con la fisiología y su función. Entonces, cualquier cambio en lo que es la forma o la función de la córnea puede perjudicar lo que es la formación de una imagen que sea nítida en la retina. O sea, ya no sería nítida, sino que puede ejercer lo que es un edema o una opacidad. Y todo esto pues también depende de mecanismos reguladores en lo que es la regulación humoral y neural de lo que es la córnea. Aquí, aunque la córnea pues carece de vasculatura, los sistemas vasculares del limbo y la conjuntiva pues son una fuente de factores humorales reguladores que llegan a lo que es la superficie corneal, por lo que es el líquido lagrimal o el estroma corneal por medio de difusión. Por otra parte, pues la córnea y los anexos están inervados por la división oftálmica de lo que es el nervio trigémino, y dicha regulación pues también es importante para lo que es el mantenimiento de las funciones fisiológicas de la córnea. Como bien mencioné anteriormente, también pues cualquier alteración en estos mecanismos reguladores, tanto humorales o neurales, repito, como los que pueden surgir, por ejemplo, con el resultado de una infección, el síndrome de ojo seco o la disfunción del nervio trigémino, puede provocar defectos en lo que es la estructura y la función de la córnea, y que pues posteriormente se van a manifestar clínicamente. Ya hablando propiamente de lo que es la estructura de la córnea y la esclerótica, ¿verdad? La superficie ocular está compuesta por la córnea, la conjuntiva, glándulas lagrimales y los demás anexos. La porción más externa de la córnea y la conjuntiva es el epitelio, que está expuesto ya con el medio ambiente. La superficie corneal anterior pues está cubierta por lo que es el líquido lagrimal, que protege la córnea de la deshidratación y ayuda a mantener pues, que el epitelio se mantenga liso. El líquido lagrimal contiene muchos iones y moléculas que son importantes, como electrolitos, glucosa, que todos estos pues intervienen en lo que es el mantenimiento y la función de lo que es la córnea, ¿verdad? Por medio de lo que es la película lagrimal, pues esta sirve como lubricante y fuente de oxígeno y también de nutrientes para el epitelio corneal. También además pues sirve como fuente de factores reguladores que son necesarios para mantener y reparar el epitelio. La superficie posterior de la córnea está bañada por lo que es el humor acuoso y el limbo, que pues está vascularizado y que se cree que contiene un reservorio de células madre. Pues esta constituye lo que es la zona de transición entre lo que es la córnea y la esclerótica o la conjuntiva. Pues la estructura y la función del epitelio y el endotelio pues están regulados por factores que están biológicamente activos y están presentes en lo que es el líquido lagrimal y el humor acuoso. Aquí pues ya hablando de lo que es la esclerótica, este es un tejido duro, no es transparente como la córnea obviamente, le da la forma a lo que es el globo del ojo, ¿verdad? La forma del ojo, y tiene aproximadamente 24 milímetros de diámetro en el ojo hemétrope. Esta esclerótica pues es la continuación de lo que es el estroma corneal y esta no está orientada directamente hacia lo que es el medio ambiente, ya que la parte anterior de la esclerótica está cubierta por la conjuntiva vulvar y la cápsula de Tenon, que estas consisten en tejidos conectivos laxos y se encuentran debajo de la conjuntiva. La falta de la transparencia en lo que es la esclerótica pues impide que la luz llegue a la retina por otros medios que no son la córnea, y
Ya con la pigmentación de la coroides y el epitelio pigmentario de la retina, pues esta esclerótica proporciona lo que es la caja oscura para la formación de las imágenes. Aquí tenemos una imagen histológica de lo que es la esclerótica humana con una tinción con hematoxicilina. Este es un corte transversal. Aquí podemos ver los vasos sanguíneos, que son los asteriscos que vemos aquí, ¿verdad? Estos están restringidos en gran medida por lo que es la epiesclerótica, que es la región superior de la parte de la imagen. Y en esta otra imagen es una vista a mayor aumento de la conjuntiva y la epiesclerótica. Y pues aquí podemos ver lo que son los fibroblastos estromales, que son los que se ven en las flechitas, que se encuentran pues en la esclerótica. Y hablando de lo que es el espolón escleral, esta es una proyección del estroma escleral anterior hacia lo que es el ángulo de la cámara anterior y es el sitio de inserción del músculo ciliar anterior. La contracción de este músculo abre lo que es la malla trabecular. En el polo posterior del globo ocular, donde las fibras del nervio óptico entran en el ojo, este estroma escleral se va a dividir en dos capas, la capa interna y externa. Entonces, la capa externa, esta se fusiona con lo que es la vaina del nervio óptico, la dura madre y el aracnoides. Y la capa interna va a contener lo que es la estructura, que es similar a un tamiz de lo que es la lámina cribosa. Aquí la rigidez de la lámina cribosa va a explicar lo que es la susceptibilidad de las fibras nerviosas de la retina para sufrir daños durante el desarrollo del glaucoma, por ejemplo, en un ángulo abierto. Y también la esclerótica contiene 6 sitios de inserción de los músculos extraoculares, que es muy importante, así como las entradas de las arterias, que en este caso son las arterias ciliares anterior y posterior, y la salida de venas, como son las venas de vórtice, que estas pues circulan la sangre a través de lo que son los tejidos uveales. Esta pues es una diapositiva muy importante porque hablamos de lo que son las dimensiones y las propiedades ópticas de la córnea. Importante grabarnos en la mente, ¿verdad?, de estos datos y estos números. Por ejemplo, la superficie corneal anterior pues es convexa, asférica y es transversalmente ovalada como resultado de la esclerización, tanto superior como inferior. Entonces, la córnea humana adulta mide entre 11 y 12 milímetros horizontalmente y entre 9 y 11 milímetros verticalmente. Esta tiene un grosor de aproximadamente 0.5 milímetros en el centro y va a aumentar gradualmente hacia la periferia, en donde va a tener un grosor aproximado de 0.7 milímetros. En cuanto a su curvatura, pues esta no es constante porque pues es mayor en el centro y menor en la periferia. El radio de la curvatura está entre 7.5 milímetros en lo que es la zona óptica central de 3 milímetros de la córnea, donde pues aquí la superficie es casi esférica. En cuanto al poder refractivo, esta es de 40 a 44 dioptrías, lo que va a contribuir a 2/3 del poder refractivo total del ojo, que ya había hablado anteriormente. Estas propiedades ópticas de la córnea pues están determinadas por la transparencia, la suavidad de la superficie, el contorno y el índice de refracción del tejido, en este caso de la córnea, ¿verdad? Aquí pues, dado que la superficie esferocilíndrica de la córnea tiene ejes mayores y menores, los cambios en el contorno corneal causados tanto por condiciones patológicas, ya sea por cicatrización, adelgazamiento o incluso un queratocono o por una cirugía refractiva, hacen que la superficie sea regular o irregularmente astigmática. Aquí el índice de refracción total de la córnea está determinado por la suma de la refracción en las interfaces tanto anterior y posterior y también por las propiedades de transmisión de tejido. El poder refractivo, ¿verdad?, en la córnea es de aproximadamente más 43 dioptrías. Esta pues es por la
hay una suma, ¿verdad? Que se suma lo que es el poder refractivo de las interfaces, tanto aire líquido lagrimal, también el líquido lagrimal córnea y la córnea humor acuoso. Y toda esta suma pues da lo que es el más 43 dioptrías. Y por último, pues la mayoría de las mediciones de keratometría y topografía suponen un índice refractivo estándar de 1,3375, que esto es un dato que siempre lo vamos a ver como una constante en lo que son las topografías, por ejemplo. Ya hablando de cada capa, ¿verdad? Vamos a empezar hablando de lo que es la primera capa, que es el epitelio corneal. Tanto el epitelio corneal como el conjuntival pues son continuos y juntos van a formar lo que es la superficie ocular. Ambos están compuestos por células epiteliales escamosas estratificadas no queratinizadas. En el caso del espesor del epitelio corneal, este es aproximadamente de 50 micrómetros, lo que representa un 10% del espesor total de la córnea. Y pues es constante en toda la superficie corneal. También el epitelio corneal va a constar de 5 o 6 capas de 3 tipos diferentes de células epiteliales en este caso. Son las células superficiales, las wing cells, que se llama, o células de ala, y las células basales. Estas últimas, que son las células basales, están adheridas a lo que es la membrana basal, que es adyacente a lo que es la capa de Bowman. Y aunque sus características difieren, ¿verdad? Ambas, tanto el epitelio corneal como el epitelio conjuntival, pues van a cooperar para proporcionar el sistema de biodefensa de la superficie anterior del ojo. Más adelante, pues en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que son las características de los diferentes tipos de complejos de unión en lo que es el epitelio corneal. Y pues esta es la tablita que mencionaba, que pues explica lo que son las características específicas de los diferentes tipos de células epiteliales, que tenemos las células superficiales, que pues en cuanto a su forma, ¿verdad? Son generalmente planas. Las wing cells, que pues tienen forma de ala, como le menciona su nombre en inglés. Y las basales pues son tipo columnares. Sus capas, ¿verdad? Que pues van dentro de 2 a 4 capas. O las basales, que solo es una capa, ¿verdad? El tamaño, en cuanto a micrómetros de cada una. Y pues también habla acerca de lo que son los desmosomas y las uniones adherentes que están presentes pues en todas las capas del epitelio corneal. En cambio, las uniones en hendidura, pues como podemos ver aquí, estas permiten el paso de lo que son las pequeñas moléculas entre las células. Solo están presentes en lo que son las wing cells y las células basales. Y los semidesmosomas pues se localizan en lo que son las células basales. También aquí tenemos otra imagen de lo que son las, de igual manera, ¿verdad? Una gráfica o un dibujo, pues como podemos observar cómo están distribuidas lo que son las diferentes células. La célula madre que se creen que residen en lo que es la capa de células basales del limbo, esas van a proliferar en todas partes para producir una célula madre hija y una célula amplificadora de tránsito, y esta pues se va a mover hacia el centro de la córnea para convertirse en células epiteliales corneales basales. Eso es pues más que todo hablando embriológicamente. Luego estas células basales proliferan simétricamente y luego se van diferenciando, ¿verdad? Ya sea en células de alas, células superficiales o las células basales. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad? Cómo se observan según su superficie, ¿verdad? Las últimas que podemos observar van a ser las células basales. En las células epiteliales corneales, los filamentos intermedios del citoesqueleto pues están formados por tipos específicos de células de moléculas de queratina, ¿verdad? En este caso las tipo 1, que son ácidas, y las básicas, que son el tipo 2. También el reemplazo de la mayoría de los órganos o
tejidos mediante trasplante de un individuo genéticamente no idéntico se va a asociar con una respuesta inmunitaria que puede conducir al rechazo. Por el contrario, pues la córnea que tiene un privilegio inmunitario, ¿verdad?, es una característica fundamental, por ejemplo, para el éxito de un trasplante de córnea, para que no haya un rechazo. Hablando de lo que son las células madre limbares, ¿verdad?, y pues nuevamente lo que son las células epiteliales corneales, estas células epiteliales se renuevan continuamente para mantener lo que es la estructura normal en las capas del epitelio, en un proceso que pues llamamos equilibrio dinámico. Aquí solo proliferan lo que es las células basales del epitelio corneal. Ya las células hijas, de las que hablábamos anteriormente, se diferencian en células de ala y luego en células superficiales que emergen en lo que es la superficie de la córnea. Luego el proceso de diferenciación va a requerir de 7 a 14 días, después de los cuales las células superficiales van a sufrir una descamación en la película lagrimal. Entonces, la función de las células madres es reponer las células perdidas en el tejido normal o en el tejido dañado. Y esta división, que va a ser asimétrica de cada célula madre, va a generar una nueva célula madre y una célula amplificadora de tránsito que va a proliferar y luego va a dar lugar a las células diferenciadas, ¿verdad? Ya sea las wing cells, las células basales o las células superficiales, perdón. Ahora seguimos con la segunda capa de la córnea, pues seguimos con lo que es la capa de Bowman. Dentro de esta literatura, pues la capa de Bowman la comentan dentro de lo que es el apartado de estroma. Entonces, esta capa de Bowman es una zona que es acelular y es similar a una membrana. Como esta estructura pues tiene un grosor de 12 micrómetros, no es una membrana como tal, sino una disposición aleatoria de lo que son fibrillas de colágeno y proteoglicanos. Pero por eso es que se le llama capa de Bowman. Estas fibrillas de colágeno son principalmente tipo 1 y tipo 3. También el diámetro de estas fibrillas es de 20 a 30 nanómetros, que es menor que el de las fibrillas de colágeno presentes en lo que es el estroma. Aquí se considera que la capa de Bowman es la porción anterior del estroma corneal. Por eso es que pues en esta literatura se menciona dentro del apartado de estroma. La superficie anterior de esta capa, pues, que se mira hacia la que es la membrana basal, pues es lisa. Y pues dado que las fibrillas de colágeno de la capa de Bowman son sintetizadas y secretadas por los queratocitos del estroma, pues son continuas a lo que es las del estroma. Y actualmente pues se piensa que las funciones biológicas que originalmente se atribuían a lo que es la capa de Bowman, pues están mediadas por la membrana basal. Esta capa de Bowman no se regenera después de una lesión. Entonces, la experiencia clínica, por ejemplo, con lo que es el láser excimer, puede demostrar que se forma y se mantiene un epitelio normal incluso en ausencia de la capa de Bowman. Ahora ya hablando propiamente de lo que es el estroma, ¿verdad?, de su estructura, esta pues constituye la porción más grande, es decir, más del 90% del espesor de la córnea, y es la porción periférica de la córnea que se conecta a la esclerótica anterior en el limbo, y aquí es donde el tejido pierde su transparencia. Muchas características de lo que es la córnea, incluyendo su resistencia física, la estabilidad de forma y transparencia, pues son en gran parte atribuibles a las propiedades anatómicas y bioquímicas de esta capa de la córnea. También la disposición uniforme y la renovación lenta y continua de las fibrillas de colágeno en lo que es el estroma, pues también son importantes para lo que es la transparencia corneal.
Y por último, pues la esclerótica también está compuesta por fibrillas de colágeno y otras macromoléculas, pero pues la falta de uniformidad en la disposición de las fibrillas, esto pues nos demuestra su falta de transparencia, ya que no tienen la misma uniformidad que la córnea, por ende no es transparente. En cuanto al espesor del estroma escleral, pues esto va a variar entre 0.5 a 1 milímetro aproximadamente, dependiendo del área, con la excepción de los sitios de inserción del músculo recto, ya que aquí pues la esclerótica es más delgada. La dureza del estroma escleral también es importante para lo que es la función al contener lo que son los tejidos intraoculares. Y los componentes celulares, que en este caso predominan los queratocitos, ocupan el 2 al 3% del volumen total del estroma corneal, mientras que el resto pues van a comprender lo que son los componentes de la matriz extracelular, que comprenden lo que es el colágeno y los proteoglicanos. En cuanto al colágeno, pues estos constituyen más del 70% del peso seco de la córnea. En el estroma, pues el más importante o el que más predomina es el tipo 1, aunque también podemos ver el tipo 3, el 5, el 6, el 7 y el 14. Y los proteoglicanos, pues estos se distribuyen entre las principales fibrillas de colágeno. Tanto el diámetro que va de 22.5 a 35 nanómetros como la distancia entre lo que es 41.4 más o menos 0.5 nanómetros de las fibrillas de colágeno en el estroma corneal, pues estas son altamente uniformes y esta pues es esta disposición, ¿verdad?, de las fibrillas determinan igualmente lo que es la transparencia corneal. Aquí, si el diámetro o la distancia entre las fibrillas de colágeno se vuelve heterogéneo, es decir, que no están homogéneas o no están en su disposición normal, los rayos incidentes se dispersan aleatoriamente y la córnea pierde su transparencia. Y esto pues puede ocurrir, por ejemplo, en lo que es cuando hay fibrosis o en casos de edema. En el estroma corneal, las fibrillas de colágeno se alinean con la misma orientación para formar aproximadamente 300 láminas. Y cada una de estas discurre paralela a lo que es la superficie de la córnea de limbo a limbo. Ahora la cuarta capa, que es la membrana de Descemet. Esta pues en la literatura se menciona dentro del apartado de endotelio, ya que esta es la membrana basal del endotelio corneal. Esta aumenta gradualmente de espesor desde el nacimiento, empieza con 3 micrómetros hasta la edad adulta, que corresponde de 8 a 10 micrómetros en los seres humanos. Esta está compuesta más que todo por colágeno de tipo 4 y tipo 8 y también por fibronectina. También las fibras de colágeno del estroma son continuas con las de la capa de Bowman, pero no con las de la membrana de Descemet. Esta se va a adherir a lo que es la superficie posterior del estroma corneal y va a reflejar cualquier cambio en la forma del estroma. Aquí, pues, en cuanto a la membrana de Descemet, si hay una ruptura de esta, ya sea por estrés físico, como una lesión, por ejemplo, por compresión en el nacimiento, pues puede dar resultado la penetración del humor acuoso en el estroma corneal y por ende, pues, nos va a dar un edema estromal. Esta membrana, pues, no se regenera después de que estas células endoteliales pues queden con el área rota. Y uno de los ejemplos es, por ejemplo, en las enfermedades como la distrofia de Fuchs, que esta pues se asocia a un patrón estriado en el que hay una disposición atípica de lo que son las fibrillas de colágeno en la membrana de Descemet. Ya hablando de la última capa, ¿verdad?, que es el endotelio. Esta es una sola capa de células endoteliales y pues cubre lo que es la superficie posterior de la membrana de Descemet en un patrón de mosaico bien organizado.
Este patrón lo podemos observar en lo que son análisis basados en fotografías que son tomadas en un microscopio especular. Como todos hemos visto, creo, una microscopía especular. Esta tiene un grosor uniforme de 5 micrómetros y un ancho de 20 micrómetros y tiene una forma poligonal, en este caso pues más que todo es hexagonal. Su densidad es aproximadamente 3.500 células por milímetro cuadrado. En este caso son adultos jóvenes, ¿verdad? Esto va cambiando a medida pues el paciente aumenta de edad. Un aumento en la variabilidad del área celular pues se llama lo que es polimegatismo. Y también otro parámetro del estado endotelio es la hexagonalidad. En una córnea sana, aproximadamente el 70 o el 80% de las células endoteliales son hexagonales. Bueno, aquí sin embargo, pues el daño endotelial puede provocar una disminución del valor de la hexagonalidad y un aumento de la variabilidad del área celular. Así como vemos en la siguiente imagen, podemos ver aquí, en esta imagen, pues es un examen microscópico de lo que es el endotelio corneal. En las primeras dos imágenes, bueno, este es un ejemplo de un endotelio corneal de un conejo. Podemos ver cómo se observan las células endoteliales hexagonales. Ya en la tercera, en la que se ve los colores, ¿verdad? Están teñidas para Sonula occludens, que es el área verde, y el núcleo es la parte roja, ¿verdad? Y podemos ver pues cada célula endotelial está unida por uniones estrechas. Ya en las dos de abajo, pues esas sí ya son imágenes microscópicas especulares de un ser humano. Y pues aquí podemos ver que en las primeras etapas bueno, en este caso el paciente tiene una queratopatía ampollosa. Y aquí podemos ver la densidad de las células endoteliales que están reducidas en las dos imágenes. Aquí la desviación de la hexagonalidad, pues la denominamos o la llamamos pleomorfismo. Las células endoteliales corneales contienen un núcleo grande y muchos orgánulos citoplasmáticos, como son las mitocondrias, ribosomas, el aparato de Golgi, y esto pues nos sugiere que están metabólicamente activas. Estas células endoteliales se entrelazan y contienen varios complejos de unión, como la Sonula occludens, que ya les mencioné, como podemos ver en la letra C. También tenemos la que es la mácula occludens y la mácula adherente. Y la capa de células endoteliales interconectadas va a proporcionar una barrera permeable a lo que es el humor acuoso. Y además las uniones gap permiten lo que es la transferencia de las pequeñas moléculas y los electrolitos entre lo que son las células endoteliales. Ahora hablando sobre la inervación de la córnea, este es uno de los tejidos más sensibles y con mayor inervación del cuerpo. La densidad de las terminaciones nerviosas pues, de la córnea es aproximadamente de 300 a 400 veces mayor que en la piel. La mayoría de los nervios sensoriales pues, derivan de lo que son los nervios ciliares, de la rama oftálmica del nervio trigémino, y los que son los nervios ciliares largos proporcionan el anillo nervioso perilímbico. Estas fibras nerviosas penetran en lo que es la córnea, en el estromo periférico profundo, y luego se dirigen hacia la parte anterior, formando lo que es un plexo subepitelial terminal. Aquí la pérdida del epitelio corneal va a dar como resultado la exposición de las terminaciones nerviosas y por eso pues el paciente va a presentar un dolor muy fuerte. Por otro lado, pues la pérdida de la sensibilidad corneal puede dar lugar a lo que es la ruptura de la integridad corneal. Hay defectos epiteliales corneales persistentes o por ejemplo lo que es la cicatrización tardía de las heridas epiteliales. Estas se observan pues, muy frecuentemente en lo que son individuos con sensibilidad corneal reducida.
así como con pacientes que han tenido virus de herpes simple, herpes zóster o algún daño en lo que es el nervio trigémino, ¿verdad? Porque este pues forma parte de lo que es la inervación. Ahora hablando de lo que es el sistema vascular, la córnea es uno de los pocos tejidos avasculares del cuerpo, como mencioné al inicio. La ausencia de vasos linfáticos y sanguíneos contribuye a lo que es el privilegio inmunológico de la córnea. Sin embargo, el estroma corneal pues, es susceptible a la inflamación relacionada con el sistema inmunológico, incluyendo lo que es el rechazo del tejido corneal injertado, especialmente en condiciones asociadas con el desarrollo de la neovascularización y la linfagiogénesis. Hay ciertas patologías en las que pues, nuevos vasos sanguíneos ingresan al estroma corneal desde el limbo y dan como resultado una pérdida de la transparencia corneal. Como les mencioné, pues es avascular y con el hecho de que hayan vasos, ¿verdad? En esta estructura que es transparente normalmente, pues los vasos la convierten ya no transparente. El estroma escleral contiene pocos vasos sanguíneos, solo en la entrada y en la salida es que sí, pues hay vasos de la circulación coroidea. Y por último, en cuanto al oxígeno y el aporte de nutrientes, las células epiteliales y endoteliales son metabólicamente activas. Por tanto, un aporte de glucosa y oxígeno pues son importantes para mantener las funciones metabólicas normales de lo que es la córnea. También esta se abastece de glucosa por difusión desde lo que es el humor acuoso. Y por el contrario, pues el oxígeno se suministra a la córnea principalmente por difusión desde lo que es la película lagrimal, que pues esta absorbe el oxígeno que viene del aire. Y por lo tanto, pues la exposición directa del líquido lagrimal a lo que es la atmósfera, pues también es importante para la oxigenación de la córnea. Aquí en este caso, pues la interrupción del aporte de oxígeno a la córnea, como la que resulta cuando usamos lentes de contacto, esta puede provocar hipoxia corneal y por ende puede dar como resultado un edema estromal. También el cierre de los párpados durante el sueño, pues esta reduce lo que es la cantidad de oxígeno que llega a la córnea y pues por lo tanto el metabolismo corneal va a cambiar de aeróbico a anaeróbico durante lo que es el sueño y por consiguiente pues hay acumulación de lactato. Muchas gracias y tenemos aquí la bibliografía del libro de Cornea Fundamentals Diagnosis and Management de Mark J. Manis.